los oyentes. Bueno, no, una noticia nueva, pero vale la pena recordar que en enero, en un auto que hace la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, ya había tomado una decisión de dejar que el concesionario explorara en la alternativa que menos le favorecía a Cajamarca, que era la alternativa sur. Cuando usted llega de Calarcá a Cajamarca, ese trazado toma el costado derecho por túneles, pasa por el río Anaime sin que el municipio se viera y más o menos un kilómetro, salía más o menos un kilómetro adelante del municipio. Ese era el trazado que sí más le perjudicaba al municipio por varias cosas. Uno, por los temas ambientales. Dos, por los conflictos del agua que tenía esas comunidades en una zona de expansión que tiene el municipio, unos conflictos del agua porque no hay agua en esa zona para ese barrio nuevo que tiene el municipio. Y tres, porque quedaba completamente perdido el pueblo, ¿no? El vehículo que pasara por ahí ni siquiera sabía que ahí estaba Cajamarca. Nosotros iniciamos un trámite, uno, con una veeduría ciudadana, y dos, desde la administración municipal radicamos un documento a la Agencia Nacional y le dijimos a ellos que ese era el trazado que más le perjudicaba a Cajamarca. Solicitamos el estudio de la alternativa, de la posibilidad de que quedara la vía subiendo y la doble calzada bajando en el sentido Calarcá hacia Ibagué, bajando, pero la autoridad tomó una decisión de ahora, no ese primero de sur, sino el norte, que es bajando de Calarcá el costado izquierdo, en viaductos, saliendo también adelante de Cajamarca, pero desde ahí se ve Cajamarca, pero hasta el momento estamos en eso. Vamos a pedirle a la autoridad nuevamente que reconsidere, y bueno, estamos en eso, pero todavía no hay una licencia para una construcción. Hasta ahora inicia el estudio de alternativa ya. Entonces, para ir entendiendo el tema, que no es tan fácil para el que no conoce Cajamarca, no conoce el tema mismo. La alternativa que era como la alternativa 3, que era por el costado de Ibagué hacia Cajamarca, por el costado izquierdo, ¿cierto? Sí, Es, como la vía tiene un sentido, es que es de Puerto hacia centro, hacia Bogotá, es Calarcá Ibagué, de la vía que llega, lo que desemboca la doble calzada Calarcá Cajamarca, ahí tomaba el costado derecho. el costado derecho bajando, exacto, de Calarcá a Cajamarca, el costado derecho. Y rodeaba Cajamarca. Sí, rodeaba Cajamarca por Mejor túnel. dicho, quedaba entre Cajamarca y Anaime. Sí, entre Cajamarca y Anaime, pasaba por túneles, no se veía el municipio, ni siquiera el vehículo que pasara sabría que ahí estaba pasando el municipio de Cajamarca, y era la opción más perjudicial, pero era la opción que ya había decidido la autoridad, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, que se pudiera iniciar el proceso de licenciamiento. Ajá. Y Bueno, nosotros iniciamos un trámite para que no fuese así. bien, y entonces, ustedes iniciaron el trámite directamente a través también de una veeduría, como nos cuenta el señor alcalde, y ahí qué fue lo que pasó. La agencia, porque esos criterios son netamente técnicos de calificación para exigir una alternativa. Además Nosotros, estamos hablando es de la ANLA, ¿cierto? Que es la Agencia sí, Nacional de Licencias Ambientales. tal cual. Iniciamos ese trámite, radicamos los documentos, la veeduría también hizo unas peticiones, y en esa respuesta, efectivamente, lo que dice la autoridad es que va a permitir que se haga un estudio para la alternativa norte, que es bajando de Calarcá, tomando el costado izquierdo, con un factor, desde ahí se vería Cajamarca, pero no consideraron la opción de que quedara una calzada por el centro del pueblo. Hasta eso terminó el pronunciamiento de la autoridad. Nosotros estamos estudiando de fondo cómo vamos a intervenir, y además la veeduría cómo va a responder, porque hay en el documento en el auto que refiere, recordemos que esa veeduría quedó como tercer interviniente, se le reconoció a ella, y estamos en ese proceso. Lo que yo quiero decir a los ciudadanos, uno, es que nosotros como Cajamarca no vamos a permitir que el municipio desaparezca. Dos, hemos hecho los trámites correspondientes, pero también un llamado a la comunidad, porque esto es una participación de todos, Edward. En los procesos de socialización, tristemente, se hizo el perifoneo, se hizo la invitación a la comunidad, y muchas personas no asistieron y lo notaron como pasaron por alto esta oportunidad para poder levantar la mano y entre todos mostrarle a la autoridad que los perjuicios que tienen para el municipio es. Déjeme Porque no hacerle esta solamente, pregunta, alcalde. sí, Esos grupos ambientalistas que crecieron incluso y hicieron un aprovechamiento político, por ejemplo, del tema minero en Cajamarca, ¿se han expresado de manera contundente frente a este tema? pues de lo que yo tengo conocimiento, Edward, no. Yo creo, pues este es un tema que pasó de agache,
para todos los que han estado en diferentes luchas en Cajamarca en este ejercicio. Y yo creo que ahí uno puede defender una cosa y otra no, cuando esta decisión va a transformar la realidad económica y social del municipio. Edward, cuando la doble calzada se cierra, cuando la vía se cierra, la gente ya no tiene vida nocturna. A las 5 o 6 de la tarde ya el municipio está solo, silencioso, y pues eso que hace que el comercio, que las actividades económicas que también dependen de eso, pues cambie. Y la dinámica, la relación con la vía no es solamente la venta de un producto, es que nosotros por toda la vida hemos estado relacionados con la vía. Y yo le dije al concesionario, y también se lo vamos a decir a la agencia, Cajamarca tendrá que ser compensada de manera real, porque si la vía pasa por fuera, y esa es la decisión del gobierno nacional, ¿cuál es la compensación para el municipio? Porque nosotros como municipio no vamos a permitir que nos utilicen, como ya ha pasado con el túnel de la línea, con otras vías. Cajamarca pone los muertos, pone las dificultades, y no hay un ejercicio de compensación serio para un municipio que también ha estado al lado de la vía y hemos prestado los servicios, hemos aguantado los trancones, un montón de cosas por muchos años. Sí, esa otra opción que están estudiando, que es en la vía Calarcá, Cajamarca, Ibagué, en ese sentido, es decir, bajando a mano izquierda, tampoco es que sea el mejor, alcalde. Sí, lo que pasa es que eso tiene unos criterios, y en eso también soy muy preciso, unos criterios muy técnicos de los impactos ambientales inicialmente, sociales, pero no es como que una empresa, este proyecto lo contrató la Agencia Nacional de Infraestructura para este estudio y diseño, pero eso no es como que por donde se me ocurrió o por donde yo quiera, ¿no? Las alternativas de fondo las estudian técnicamente, y ahí la autoridad tendrá que contarnos a nosotros, y en su momento, cuando inicie este proceso, pues ¿por qué no tiene en cuenta la alternativa que nosotros estamos diciendo? También hay una realidad, y es que la carga pesada en el país está creciendo. El corredor va a tener para el año 2029 un crecimiento del 50%. Se podrá llegar a 13.000 vehículos cuando hoy estamos entre 7.000 y 8.000. Entonces va a haber una saturación, y en eso entiendo la autoridad. Pero ¿cuál es el proceso en el que Cajamarca sí va a ser compensado, y no solamente en lo básico que dice la ley? Es que si nosotros llegáramos a quedar por fuera, tendremos que tener un desarrollo urbanístico para ver cómo atraemos a ese turista, cómo atraemos a ese vehículo que va hacia el eje cafetero, pero en un proceso compensado, no solamente de un día para otro nos pase lo de Gualanday. Pues es que esa era mi siguiente pregunta, alcalde. ¿Existe el riesgo de que Cajamarca se convierta en un segundo Gualanday? Claro que sí, totalmente, porque es que, Edward, un vehículo que viene de Calarcá hacia Bogotá pasa por una vía rápida, y lo único que va a ver es un municipio desde un costado. Va a querer pasar rápido, a 50, 60 kilómetros, difícilmente va a retornar a Cajamarca si, por ejemplo, Cajamarca no tiene unos atractivos y un desarrollo urbanístico que le permita atraer a ese turista y visitar el municipio. Y eso tendrá que ser un plan contemplado con el gobierno, con las autoridades, para que hayan unas inversiones importantes, y una visión a largo plazo con una vocación más turística y demás de Cajamarca. Estos son temas de largo aliento. ¿Cuánto llevamos hablando de esto? ¿Usted cree que cuándo se toma una decisión? No, esto va a estar un poco demorado. Tienen ellos unos términos dentro del contrato, y es poder terminar el estudio. Creo que tenían un año más para poder terminar el estudio, con la responsabilidad contractual que tienen. Pero fíjese, Edward, que en el 2015 se hizo acta de inicio del contrato de doble calzada entre Cajamarca y Ibagué Cajamarca. Y esta es la hora. La plata se acabó, nunca hubo doble calzada, fue un peaje y nunca hubo doble calzada, y ya llevamos 11 años. Vamos para los 12 años y nunca hubo doble calzada, y estamos embotellados todavía en ese punto. Entonces, esto no va a ser un tema de un día para otro. Esa acción que interpuso un abogado muy conocido en Cajamarca, ¿afectó el desarrollo de la obra? Digamos que finalmente, después de muchos años, las autoridades dieron la razón de que ese proyecto sí tenía viabilidad y sí podía realizarse, pero digamos que también hubo una falta de articulación con el concesionario, porque eso no es como que hago lo que yo quiero, sino dialoguemos, pongámonos de acuerdo, y el tramo sí se hubiera podido hacer por
por el centro del pueblo como lo dijo la autoridad, pero esa licencia se venció y como el peaje, el concesionario estaba con una controversia con el Estado, le dieron la razón al concesionario, hoy cobra el peaje del Alto de Cuello, pero ya no hay doble calzada hacia Cajamarca. La conclusión que me queda entonces es que la acción interpuesta por el abogado Julio César Montañez de alguna manera afectó el desarrollo de la obra. Pues la obra estuvo detenida en esa controversia, estuvo detenida muchos años. Finalmente la autoridad dio la razón al concesionario, pero ya ellos no tenían ni la plata ni querían hacerlo, renunciaron a la licencia. Alcalde, gracias por atendernos. Edward, gracias a usted y a todos los oyentes. Ahí está, Camilo Valencia, alcalde del municipio de Cajamarca. Entonces, que complique, ¿ah? Que complique. Cajamarca podría, no es mañana, pero el tiempo vuela, ¿sí? No va a ser mañana, pero el tiempo pasa volando. Cajamarca podría convertirse en un pueblo fantasma, con todo lo que está ocurriendo frente al tema de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales y el estudio para saber el trazado final de la doble calzada, que se denomina calzada, ya no Ibagué-Cajamarca, así no se denomina, sino Calarcá-Cajamarca. La situación que viven los habitantes de Cajamarca se podría convertir de un momento a otro en un pueblo fantasma. Podría repetirse la situación de Gualanday. 6 de la mañana, 42 minutos, 6:42 minutos. Vamos a ir a un corto break de mensajes comerciales y al retornar, oído, alcalde de Ataco y viceministro de Defensa se enfrentaron en el Congreso de la República. El alcalde dice que no entiende cómo la maquinaria pesada, gigantescas retroexcavadoras aparecen allá para la extracción ilegal de oro. ¿Cómo aparecen? Pasan por las barbas de los soldados y los policías, de las autoridades, y no pasa nada. ¿Qué está ocurriendo? Hay corrupción aquí, están recibiendo billeticos los miembros de la policía y del ejército y otras autoridades. ¿Por qué siguen apareciendo las retroexcavadoras cuando tienen que llegar allá? Allá no llega Harry Potter con la varita mágica y las hace aparecer. Eso no ocurre en la vida real. 6 de la mañana, 43 minutos, 6:43 minutos, ya retornamos. Uno nunca sabe cuándo la suerte aparece, pero aquí siempre estamos soñando con algo. Soñamos con la casa, con ayudar a la familia, con cambiar la historia.